Pocos espías han despertado tanta fascinación como Mata Hari, la legendaria bailarina holandesa que escapó de una vida provinciana para convertirse en la mujer más fatal de su tiempo. Fue acompañante de políticos y militares a quienes seducía para obtener información que después pasaba a los alemanes. El día de hoy también estaremos platicando de Nancy Wake, neozelandesa criada en Sydney y establecida en Francia. Fue una mujer dotada de un coraje y de recursos excepcionales, cuyas proezas audaces salvaron la vida de cientos de personas pertenecientes a las fuerzas aliadas y ayudaron a poner fin a la ocupación nazi en Francia. Fue sin duda la mujer más condecorada del bando de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos, este es un nuevo episodio de Analógicos. Sí, el día de hoy seguiremos platicando de espías y para eso ni más ni menos que mi querido amigo Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué onda, Gregor? Buenas noches por acá. Ya tenemos la diferencia de un par de horas. Ahora sí ya se nota. Sí, ¿verdad? Aquí todavía estamos con la luz del día, así que aprovecharé este tiempo para seguir sintiendo que es de tarde por aquí, Pepito. El día de hoy, Pepe, queremos recordarle a nuestros amigos desde un inicio que se pueden poner en contacto con nosotros y, ¿por qué no?, sugerirnos también temas, quizá más espías de los cuales hablar, en dado caso de ahora de que tú estás hablando de ellos y en caso de que ellos deseen también transmitirme algún otro tipo de mensaje, también nos pueden encontrar en analógicos.com, en la página de Facebook Analógicos Podcast y también a nuestros correos de pepe@analógicos.com y gregory@analógicos.com. Estaremos muy deseosos de leer sus comentarios y, por qué no, de también interactuar en dado caso de que nos quisieran, obviamente, regalar parte de su tiempo. Pepe, como lo he dicho, el día de hoy seguiremos platicando de espías y el día de hoy nos traes no uno, sino a dos espías que, por lo que entiendo, se inspiran en este caso también en la guerra, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿es correcto? Sí, fíjate, en el capítulo pasado, en el que intervine yo, estuvimos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estaremos tocando nuevamente la Segunda Guerra Mundial, pero también la Primera Guerra Mundial. Me parece un ejercicio interesante de comparar a estas dos espías, del por qué una pasó a la historia y la otra no es tan conocida, aunque es conocida porque en algún momento hizo una autobiografía y se hizo famosa por un tiempo. Pero yo creo que si pensamos en una espía mujer, la mayoría se nos viene a la cabeza Mata Hari, ¿no? Como que es la femme fatale por excelencia y toda esta sexualidad suya como que nos es muy atractiva. Aparte, yo creo que es una historia que se nos ha ido heredando por estar bajo la influencia del eurocentrismo, porque bien que mal pertenecemos a Occidente y esta historia para quien la hizo, para quien la ayudó a crear, le conviene que fuese difundida. Yo creo que por eso también es que pensamos en ella. O tú no piensas en Mata Hari cuando te digo mujer espía, Gregor. Fíjate que yo tengo la experiencia, Pepe, ya que me lo preguntas. Yo de niño, por algún motivo, en ese pueblo pequeño de Oaxaca, ciudad, perdón, que mis amigos oaxaqueños no se me enojen, ciudad y puerto, glorioso de Salina Cruz, Oaxaca, por algún motivo yo escuché el nombre, pero no sabía el por qué, Pepe. Te estoy hablando del principio de los 80s, obviamente mucho tiempo después de lo de la guerra, pero sí era un nombre que me era conocido, sin embargo, no sabía lo que representaba como tal. Sí, como que yo creo que hubo una serie, no estoy seguro, pero tiene como que sus momentos. Mira, si te parece bien, entremos en materia. Empezaremos hablando de Mata Hari, de la femme fatale, que tampoco era su nombre real. Fue un nombre que ella se inventó. Ella se llamaba Margareta Gertruida Celle. Entonces, yo entiendo que se haya puesto Mata Hari, yo también me lo hubiera cambiado. Como ya nos comentaste, ella nació en Holanda. Su padre era un sombrerero, pero su padre hacía inversiones en petróleo y gracias a estas inversiones logró una fortuna pues bastante aceptable, bastante generosa. Ella era la menor de 4 hermanos y fue criada como una princesita, o sea, fue criada consentidísima. Ella
nada más para darte un ejemplo, cuando tenía 6 años, su padre la presentó en un carruaje, en su cumpleaños, en un mini carruaje tirado por un par de cabras. O sea, desde ahí ya la tenía así como que bien consentida, ¿no? Y ella creció siendo así, creció siendo banal, si tú lo quieres ver, pero fue el modo en cómo la educaron. Yo creo que no es mucho su culpa. Lamentablemente, cuando ella tenía 13 años, su padre se declara en bancarrota. Y pues obviamente esta vida de lujos se acabó, ¿no? Tienen que vender la casa donde estaban, tienen que vender los muebles, tienen que vender un montón de posesiones y se van a un lugar más modesto. Y no solo esto, sino que el padre se va a vivir a otra ciudad para buscar fortuna porque necesitan dinero. Lamentablemente, pues no se fue nada más a buscar fortuna, sino que prácticamente los abandonó. Esto hizo que la mamá de Mata Hari entrara en una depresión tremenda, depresión que la llevó a la muerte cuando esta chica tenía 15 años apenas, o sea, prácticamente una niña, ¿no? En ese momento el padre regresa a verlos y les dice, pero regresa nada más para el funeral de la mamá, no regresa para atender a los hijos. Lo que hace con los hijos es que agarra y los reparte entre familiares. Algunos se van con tíos, con primos, con lo que tú quieras. A esta chica le toca irse a vivir con su padrino, un padrino que se llamaba Herr Visser. Oye, Pepe, me gustaría mucho que nos ayudaras a ubicarnos en qué época estaba esto sucediendo. Digo, me llama la atención que con esa facilidad, entre comillas, sea donde sea, los llegaran a repartir. Estamos hablando que esto estaba pasando más o menos en qué años, Pepe. A finales del siglo XIX, porque ella nació en el 76. A los 15 años pues era en el 95, 1895, en plena era victoriana aparte. Y eso también afectó, obviamente. Este padrino con el que ella llega a vivir era un tipo muy cuadrado, era un hombre muy recto, clásico de la época victoriana precisamente. Lo que él le aconseja es que estudie para maestra y que se meta para maestra. Y como por las fechas que yo vi, yo creo que para ser maestro en ese tiempo te daban un curso de 15 días o algo así, porque a los 16 años ya estaba trabajando de maestra. Y estuvo pues más o menos bien porque pues sí le gustaba darle vuelo a la hilacha. Se metió con el director de la escuela donde trabajaba, tenía una relación con el director. Esta relación fue descubierta y pues imagínate, estamos hablando de finales del siglo XIX otra vez, cómo era la gente. Si ahorita sería un escándalo tremendo, en ese entonces pues mucho más, ¿no? Y este padrino que te digo que se llamaba Herr Visser, que yo creo que Herr es como el Juan de los holandeses porque su tío se llamaba Herr Taconis. y el tío es con el que termina yéndose a vivir porque pues ya como había metido vergüenza a la casa de este hombre, no podía seguir ahí. Se va a vivir con el tío, se va a la ciudad de La Haya. En esta ciudad, este tío la tenía prácticamente como de criada. Ella hacía los mandados, ella hacía el quehacer, ella hacía... Ahora, imagínate esta mujer que fue criada, así como te dije, toda consentida, toda banal y que siempre ha hecho lo que quiere y que todo se le ha dado, que la tengan viviendo de ese modo, no le debió de haber gustado ni poquito. La salida que yo creo que encuentra, porque debía de haber estado buscando una salida, es que ve en un anuncio en el periódico, ve el anuncio de un hombre que está buscando esposa, un hombre que era 22 años mayor que ella, que se llamaba Rudolf MacLeod. El detalle de esto es que este hombre no había puesto él el anuncio, sino que su amigo fue el que puso el anuncio. Porque como Rudolf se la vivía en la fiesta con las mujeres, con la bebida, con el juego, a su amigo se le ocurrió que lo que le necesitaba era una esposa, porque cuando tienes una esposa y eres así, generalmente se te quita todo eso, ¿no? Bueno. Generalmente, Pepe. Ajá, generalmente. Sí. Así funciona. Debería de funcionar así, pero pues bueno, hay experiencias que para qué contamos. La realidad es otra y lamentablemente Mata Hari se topó con esa realidad. Porque si bien cuando este oficial, porque era un militar, este oficial la conoce, queda encantado de ella porque a los 6 días le propone matrimonio. A los 3 meses ya estaban casados. De hecho, le fueron a pedir permiso al papá para casarse. Yo
sinceramente no entiendo por qué le pidieron permiso si este hombre se desentendió de ellos desde los 13 años, ¿no? Bueno, de ella en particular. Para ese momento ya llevaba, ¿qué será? 5 años sin saber de ella y de todos modos van y le piden el permiso. Pero son estas formalidades que luego se tienen. Y en ese momento pues era todo mucho más conservador todavía. Se casa con este hombre, tienen una hija, pero pues este cuate no le baja el ritmo. Él sigue metiéndose sus borracheras, él sigue estando con más mujeres, él sigue andando en la fiesta como si nada hubiera cambiado, ¿no? Y la respuesta de Mata Hari simplemente es pues meterse con sus amigos. Empieza ella a meterse con los oficiales que eran amigos de él y ya empiezan las cosas a ser muy ríspidas. Después a este hombre lo destacan a Indonesia, a una colonia holandesa que había ahí. Y otra vez a Mata Hari se le ocurre de que, no, pues, ¿sabes qué? Igual y un cambio de aires, una ciudad nueva, va a hacer que se le quite, ¿no? Ahora, este tipo va a llegar a una ciudad exótica, llena de mujeres y costumbres nuevas, de experiencias nuevas. Obviamente no se le iba a quitar, ¿no? Se hizo peor. Inclusive agarró una de los sirvientes que tenían, la hizo su concubina. Y le dijo que se tenía que aguantar porque esa era la costumbre en ese lugar y prácticamente eso de a donde fueres, hacer lo que vieres, y se la aplicó con esa, ¿no? Mata Hari, obviamente, también se desquita del mismo modo. Empieza a meterse con los oficiales, con los que había ahí holandeses, y pues todo se fue prácticamente al carajo en ese momento. Regresan a Europa después de un tiempo y cuando regresan, el esposo Rudolf la repudia. Le dice que es una mujer de lo peor, que es licenciosa, que no le importa nada, como si él fuera un santo, ¿no? Y ella también le dice, ¿sabes qué? Yo preferiría morir antes de tener que tocarte de nuevo, aunque sea una sola vez más. Ella pide el divorcio, se lo otorgan, pero este hombre le aplica la que le han aplicado por lo que veo a las mujeres desde hace mucho tiempo. Le dice, ok, te doy el divorcio, pero no te doy varo. Se niega a pagar manutención y no solo eso, sino que aparte de negarse a pagar la manutención, la quema. Pone un anuncio en el periódico donde dice, esta mujer ya no es mi esposa, yo ya no me hago responsable por nada de ella. Saben que las tiendas nadie le dé crédito, nadie le dé trabajo, no es de fiar y la fregada. Y pues este tipo era un oficial, ¿no? Y era un oficial respetable con todo y esta vida que tenía. Y pues prácticamente la jodió. O sea, la dejó, no le dio dinero y no le dio la oportunidad de poder conseguirlo. Y la amoló, como te digo, así. Y de esas historias actuales yo creo que conocemos un montón también. Ella tuvo que regresarle a la hija, se la regresó a su esposo y se mudó a París. Llegó en el año de 1903 a París. Y en París se dedicó a la prostitución, porque pues me supongo que no le quedaba de otra, o si le quedaba, no sé, Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si has visto la serie o leído el de Los Miserables, donde sale Fantine que se enamora de un chico rico y que la deja embarazada con una niña y esta mujer tiene que prostituirse, tiene que vender su cabello, tiene que vender los dientes y termina en la miseria, enferma y con la belleza perdida por un desliz, ¿no? Y aunque fue como 100 años antes, más o menos 90, 100 años antes, yo creo que la situación era muy parecida. Y ella entra en la prostitución, pero después se le prende el foco, le llega una idea, tiene su epifanía. Ella empieza a pensar, dice, ok, yo estuve en Indonesia, que es una tierra extraña, porque en ese entonces no había la comunicación que hay ahorita, ¿no? Ahorita si queremos saber de Indonesia, lo googleamos, nos metemos también a Google Earth o lo que sea. El internet te da muchas posibilidades. Inclusive podemos hablar con gente de Indonesia que no conocemos, que quiere intentar hablar español. Lo podemos hacer ahorita sin broncas. Pero en ese entonces no, nadie lo conocía. Entonces ella se empieza a inventar esta historia. Dice, ¿sabes qué?
yo voy a ser una bailarina que viene de tierras lejanas, que conoce todos estos secretos y arma su espectáculo. Y tiene su primera presentación un año después, en 1904. En 1904 tiene un espectáculo monta el espectáculo que en un principio es privado. En este primer espectáculo conoce a un hombre llamado Émile Guimet, que era un orientalista y un coleccionista, y la aconseja, porque le dice, ¿sabes qué? A tu espectáculo le falta tal cosa, le tienes que agregar cosas más reales, que sea más creíble. Aparte, le da vestidos de su colección, vestidos orientales, carísimos, y le ayuda a montar un espectáculo, ahora sí que de primera, ¿no? Para el año de 1905, el 13 de marzo, se presenta en el Museo Guimet frente a 300 personas. Entre estas 300 personas había embajadores de Alemania y Japón, aparte de la élite francesa, ¿no? Obviamente. Y todo el mundo queda encantado con el espectáculo. Tenía una estatua de tamaño real de Shiva. Tenía 4 bailarines más. Y pues te digo, creó toda esta mística alrededor del baile. Ella inclusive se creó se creó una identidad nueva. Ella dijo que era una princesa javanesa, que su madre era una bailarina de un templo que había muerto dando a luz a ella precisamente, y que fue criada por sacerdotes en un templo dedicado a Shiva. O sea, se creó toda una historia completa detrás y pues se la compraron. Aunque ella decía que dentro de esta misma, ¿cómo te diré?, farsa que ella inventó, decía que su baile era un poema sagrado en el cual cada movimiento es una palabra y en donde cada palabra es enfatizada por la música. Esto lo decía al público, esto se lo decía en sus espectáculos, pero cuando hablaba con sus cuates les decía, ¿sabes qué? Pues la neta, yo nunca aprendí a bailar. Dice, mi espectáculo pegó porque fui la primera que se atrevió a encuerarse en público. Dice, es por lo que me vienen a ver. O sea, era una mujer consciente, ¿no? Y hablando de ese tipo de espectáculos, fíjate que ahorita, Pepe, se me vino a la mente, me remonté a una época del cine mexicano, porque me tocó ver una imagen de Mata Hari, digamos, no sé si era la real o no, obviamente. Ya estaba a color, probablemente fue nada más pintada. Y me recordó mucho a Tongolele, en cuestiones de la vestimenta, tipo la vestimenta que Tongolele utilizaba. Te iba a preguntar realmente si ese era un espectáculo quizá no abierto para todo público, sino para adultos en particular, pero ya en ese momento también se desnudaba, o era lo que en esa época, digamos, nada más se podría considerar que ya enseñaba más de lo que en un espectáculo entrecomillado normal se enseñaría. Es eso, que lo hacía más, pero como lo hacía justificado, es como en estas películas de arte que hay desnudos, pero como es arte, está justificado el desnudo, ¿no? No es lo mismo que se encueren en una de ficheras que lo hagan en una de arte. Es como que hay más justificación. Y ella fue lo que encontró, porque en ese momento ya había espectáculos así. Famoso también, el Moulin Rouge, que tenía espectáculos parecidos, pero ni de cerca lo que hacía Mata Hari. Ella como que encontró un nicho de mercado, lo explotó y tan lo explotó que al poco tiempo ya tenía imitadoras. Ya había gente haciendo un espectáculo parecido, pero pues tú sabes que el que pega primero pega 2 veces. Ella tuvo un auge desde 1905 hasta 1912. Aunque se dice que prácticamente en 1908 ya todo mundo había visto su espectáculo. Empezó a decaer un poco. Pero ella no se dedicaba solo a bailar. Ella también tenía sus amantes, tenía una vida muy lujosa, tenía abrigos lujosos, tenía vestidos, tenía gustos muy caros. Recordarle a nuestros amigos que eso está pasando en Francia, Pepe, en una época, bueno, que yo creo que no he tenido la oportunidad yo de ir ahí, pero siempre me ha parecido Francia un lugar muy glamuroso. Quiero yo pensar que en esa época también lo era. Me remonto a esas películas de antaño, obviamente, que quizás sí lo reflejen. Y teniendo un espectáculo exitoso
y viviendo con ciertas excentricidades, sin duda me la imagino, con una vida que de por sí ya la había tenido de niña hasta cierto punto, digamos, pues quizá le fue fácil en su momento recuperar esa visión que como si lo hubiera pausado cuando era niña. Ajá. Y lo había retomado ya después cuando era adulta. Aparte como que tenía la idea de que se lo merecía, ¿no? O sea, y en el momento en que lo tuvo, pues lo agarró y se aferró a ello, porque también pasó las de Caín con el esposo, ¿no? No le fue nada bien. El punto de esto es que estas relaciones con estos personajes importantes le ayudaron a poder pagar esta vida de lujos que tenía. Eran políticos, eran embajadores, eran militares, inclusive tuvo tuvo una relación con el príncipe heredero de Alemania. O sea, se relacionaba con gente muy importante. Pero como te digo, su auge termina en 1912. Ella se dedica más a consentir a estos amantes para que la consientan a ella también. Pero en mayo de 1914, el Hotel Metropol en Berlín la contrata para dar un espectáculo por 6 meses. Esta fecha es importante porque es mayo de 1914 y para 6 meses. Ahora, cuando ella llega a dar el espectáculo, la gente se escandaliza. Vamos, no eran tan abiertos como París lo era, ¿no? En ese momento. Puede que ahorita en Berlín sean más abiertos que en París, pero en ese entonces no, eran más conservadores en Berlín. La gente se escandaliza, ahí mismo empiezan a llamarle a la policía, le dicen que es un acto indecoroso, quieren que la metan a la cárcel y llega la policía y la arresta. Y aquí hay un detalle donde no están todavía de acuerdo los historiadores en qué pasó o qué no pasó. El jefe de la policía alemana, al ver la situación que tiene ella, el cómo se mueve entre los países, porque ahora el espectáculo que dio en París lo dio en Londres, lo dio en España, lo dio en Holanda, ella se movía por toda Europa. Y como ya se estaban preparando para la Primera Guerra Mundial, este tipo le dice, ¿sabes qué? Necesito que seas espía, porque aparte ella hablaba francés, inglés, italiano, holandés, alemán, estaba educada y tenía esta fachada para poder moverse entre todos los países. Pues le quedaba perfecto para ser espía, ¿no? Y él la convence, o por lo menos intenta convencerla de que espíe para Alemania. Pero hay quien dice que sí aceptó y hay otros que dicen que no aceptó, porque se dice que agarró un curso de 15 días, 15 días, no, de unas semanas para ser espía y que después pudo salir de Alemania. Pero hay otros que dicen que ella pudo salir de Alemania porque se sedujo a un empresario holandés. Ahora, pudo salir. ¿Por qué pudo salir y por qué no podía salir? Porque como te digo, ella llegó en mayo de 1914. La guerra estalla el 28 de julio de 1914 y ella estaba arrestada por este espectáculo que había dado y obviamente no podía salir de Alemania. Las circunstancias la llevaron ahí. Por eso es que yo sostengo que ella no es tan espía. Ya te desarrollaré un poco esta idea. Está atrapada en Alemania por circunstancias ajenas a ella totalmente. Escapa gracias a este empresario holandés. Yo ya no estoy muy seguro si es por el empresario o si es que en realidad aceptó ser espía de Alemania. El punto es que ella escapa y ella se llega a Francia en 1914. Para esto, los franceses ya la veían con, pues, ¿cómo te diré? Con sospechas, ¿no? La tenían vigilada, ya tenían gente encima de ella, porque les causaba sospecha que había estado en Alemania, que había podido salir de Alemania y creían que era un agente alemán. Cuando ella está en Francia, llega un alemán de nombre Karl Kremer que le dice, ¿sabes qué? Espía para nosotros, te doy 20,000 francos y trabaja para nosotros, pásanos la información que tú puedes acceder, porque pues ella, te digo, se metía con políticos de los más importantes. Ella toma estos 20,000 francos, le dice, ¿sabes qué? Te los voy a agarrar,
pero no voy a espiar para ti. Esto me lo voy a tomar como indemnización por el tiempo que me tuvieron arrestada y porque no me dejaron hacer mi espectáculo. Y le agarra el dinero, ¿no? Y después los alemanes se la cobran a la mala. Porque una vez ya estando en Francia, ella estaba hospedada en el Gran Hotel, conoce a un ruso que se llama Vadim Maslov. Era capitán ruso, tenía 18 años menos que ella y se enamora de él, pero a este hombre lo mandan a pelear al frente y es herido. Y cuando es herido, está justo en el medio del campo de batalla y ella no se puede mover hasta donde él está sin obtener un permiso especial. Este permiso se lo tenía que dar Georges Ladux. Georges Ladux era el jefe del contraespionaje francés. Y él también le dice, ¿sabes qué? Tú te puedes mover. Lo mismo que le dijo el alemán, lo mismo se lo dice este cuate. Tú te puedes mover por muchos sitios. Necesito que espíes para Francia y que me pases la información. La manda a Bélgica, que en ese momento Bélgica estaba ocupada por los alemanes, y donde conoce a un general que se llamaba Maurice Ferdinand. Ella tiene la idea, porque en este momento ya no tenía tanto dinero, ya había caído en desgracia, ya no podía bailar, porque ella cuando empieza a bailar tiene 30 años. Y vamos, empezar a bailar a los 30 años, si de por sí esa carrera es corta, empezando a esa edad, pues es mucho más corta. Y ella ve en este trabajo de espía el cómo regresar a tener dinero otra vez. Ella dice, ¿sabes qué? Si lo hago bien, aquí voy a sacar dinero. Y cuando le presentan a este general, ella también lo usa para poder retomar la relación con el príncipe heredero alemán. O sea, como que a lo que yo voy con esto es que ella ni quería ser espía, en un principio no lo necesitaba, pero estaba en el momento y en el tiempo equivocado. Y se topó con estas dos personas que la quisieron reclutar. Hasta ese momento, Pepe, no hubo alguna evidencia de que ella había espiado para Alemania, antes de que Francia le propusiera que espiara para Francia. Después me imagino yo que sí va a haber algún tipo de evidencia. Ahora que me estás contando que bueno, ya le interesó el desarrollarse como espía, el ser espía. Mi pregunta es, ¿de qué lado? ¿De qué lado realmente le llamaba la atención? ¿Le empezó a espiar en Francia o para Alemania? Porque la introducción que recuerdo que hice es que estaba espiando para Alemania. Ajá, no, estaba espiando para Francia. Es que eso de que está espiando para Alemania, ahorita te digo por qué viene. Ella decide espiar para Francia y te digo, la mandan a Bélgica, pero pues había un bloqueo alemán. Entonces, lo que iba a hacer era viajar hacia España, luego a Gran Bretaña, luego a Holanda y luego pasar a Bélgica. Esa era por lo menos su idea. Lamentablemente, cuando llega a Gran Bretaña, tienen sospechas de que es una espía y la arrestan. Aunque sean de los aliados, ¿no? Ya después preguntan a Francia, le dice Francia, ¿sabes qué? Si es espía, pero es espía de nosotros, pues déjala ir. La deja ir, ella regresa a España, donde conoce a un mayor alemán que se llamaba Arnold von Kalle, y este hombre le filtra las operaciones que ellos manejaban en el norte de África. Y ahí es donde Mata Hari dice, ¿sabes qué? Conseguí información muy importante. Se regresa a París. Bueno, primero le manda la información a Ladux, que es el jefe del contraespionaje francés. Le manda la información y luego se regresa a París porque dice, yo ya hice mi trabajo, quiero mi dinero, ¿no? Lo que era lógico. Este cuate no la quiere recibir, se le empieza a negar, se le empieza a hacer perdedizo porque tampoco le quiere pagar. Y aparte de que no le quiere pagar, lo que le dice es, ¿sabes qué? Tú estás espiando para los alemanes. Y ya ves que te dije que le agarró 20,000 francos a los alemanes y que se iban a desquitar a la mala. Lo que hicieron los alemanes es que ellos enviaron un mensaje en un código que sabían que los franceses ya habían roto, que ya habían descifrado. Y en este mensaje ellos decían, bueno, mandaban una información relacionada de un espía pasado a otro espía con el nombre clave H21.
y la información de la que hablaban era de la que le había dado este alemán Arnold von Kalle a Mata Hari. O sea, en este caso, Pepe, podemos decir que le pusieron un 4. O sea, que el alemán que le pasó la información lo hacía consciente de que ella quizá la iba a pasar y etcétera, etcétera. O sea, que podían trazar justamente de quién provenía, como a fin de cuentas lo hicieron. Sí, pero eso lo hicieron nada más con ella, porque como ya tenían el conocimiento de que este código ya había sido roto, que ya estaba comprometido, que ya lo habían descifrado, lo hicieron con mucho más espías, porque querían que los franceses ejecutaran a sus propios espías. Para mala suerte de Mata Hari, se la compran, porque aparte se querían deshacer de ella. No le querían pagar y se querían deshacer de ella. Le hacen un juicio, es arrestada primero el 13 de febrero del 17. Se supone que el juicio va a ser a puertas abiertas y ya sabes, el gentío que se agolpa porque pues, era una figura pública, pero deciden que se va a hacer a puerta cerrada a petición del fiscal André Momet. Este hombre alega que Mata Hari espía para Alemania, lleva unos testigos, estos testigos le dicen un montón de cosas de Mata Hari que eran mentira tal cual. Es sentenciada, es hallada culpable y es sentenciada a muerte el 15 de octubre de 1917. El abogado no tuvo ni siquiera permiso de interrogar a los testigos, o sea, ya se había decidido que esta mujer era una espía y que iba a morir por eso. Y también yo siento que lo que estaban haciendo es lo que se hace con los personajes públicos, es como usarlos de ejemplo, ¿no? Como que, mira, si a este personaje que es importante, esta mujer que tiene tanto nombre, por la razón que sea, pero tiene un nombre importante, la voy a matar por espía, imagínate lo que le voy a hacer a cualquier otra que ni siquiera nadie conoce quién es. La agarraron de ejemplo, fue sentenciada a muerte por fusilamiento. Ella nunca perdió el estilo, fue genio y figura, tal cual. Se llevó una blusa escotada, un traje muy bonito. Ella no aceptó que la amarraran a un poste ni que le vendaran los ojos. Antes de que fuese asesinada, le mandó un beso a los miembros del pelotón que la iba a fusilar y falleció de ese modo. Los franceses se dedicaron a difundir información de que ella era una espía, de que ella había pasado información muy vital y cuando la realidad no es esa, porque cuando fue con el jefe del contraespionaje y le dijo, ¿sabes que ya te mandé las maniobras que usan en el norte de África los alemanes? Este mismo jefe le dijo, esta información nosotros ya la teníamos. No me puedes vender algo que ya tengo. Y no había pruebas de que le había pasado a los alemanes nada. Pero se dedicaron a engrandecer esta historia, a hacer las pruebas más grandes para poder incriminarla mucho más, para que la gente no se les fuera encima. Años después, hay una asociación en Holanda que le pidió al gobierno francés que reabriera el caso porque no hay prueba ninguna de que ella era culpable. Querían que se demostrara su inocencia. Algunos lo han hecho de manera no formal porque no son parte del gobierno francés y han demostrado que ella era inocente, que todo lo que le imputaron no fue más que un mero espectáculo. Y como te digo, yo creo que sinceramente ella no fue espía. O sea, las circunstancias la llevaron a eso, pero si hubiese podido sacar dinero de otro lado o si se hubiese podido alejar de Europa, ella no se hubiera metido en eso para nada. No tuvo preparación, no tuvo la intención, no quería hacerlo. Ella simplemente quería seguir con su vida, pero lamentablemente estalló la Primera Guerra Mundial, la guerra en Alemania y luego la guerra en Francia. No le quedaba de otra. Oye, Pepe, entonces digamos que hasta cierto punto la grandeza fue otorgada directamente entonces por el mismo Francia al engrandecer, valga la expresión, los hechos que nunca fueron realizados. Pero entonces,
En este caso, digo, como defensores de los derechos de las mujeres en este podcast, como ya lo ha sido cuando menos de tu parte, yo también me he sumado a los esfuerzos. También fue una transgresora, obviamente, ¿no? Fue una transgresora y se me viene a la mente cuando hablamos de la Güera Rodríguez, cuando la comparamos también, bueno, en este caso a ti te tocó hablar de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que incluso en el nombre ya venían las diferencias, la güera y la doña. En este caso, y era una transgresora que por sí mismo pudo haber quizá pasado a los anales de la historia por haber hecho lo que hizo. Pero en este caso me llama la atención el hecho de saber que entonces esa burbuja, ese aparato que se movió para llamarla e incluso denominarla como una de las espías más importantes de esa época, es realmente hasta cierto punto ficticio. Así es mero mito también, o sea, porque como te digo, les convenía. Es como cuando estaba la Guerra Fría, que la CIA se dedicaba a espiar a la URSS y le decía al gobierno de Estados Unidos, ¿sabes qué? La URSS tiene un montón de armas, es bien peligroso, que sí tenía, y sí era peligroso, eso que ni qué. Pero la CIA se dedicaba a engrandecer al enemigo porque si no, no estaba justificada su existencia. Y los franceses hicieron lo mismo con estas, digo, con dimensiones mucho más modestas, pero al fin y al cabo es la misma historia. Y se me hace curioso porque te digo, es más conocida Mata Hari, pero yo creo que por toda esta sexualidad, por toda esta historia detrás, y porque también los franceses se dedicaron a difundirlo. Aunque ahorita, como te digo, ya se sabe la verdad. Ahorita que lo comentas, yo creo que se me ha refrescado un poco la memoria, Pepe, y sí recuerdo que en ese entonces, cuando yo escuchaba ese nombre por alguna razón, aunque estaba yo muy niño, sí recuerdo que se le daba una connotación sexual. Tienes toda la razón. Yo creo en ese entonces lo había yo escuchado más ligado entonces a esa connotación que bien a saber que era un espía o no. En este caso estamos hablando de espías y como también lo mencionamos, Pepe, vamos a hablar de otro personaje. No sé si vaya a llegar el punto también de iniciar el tema ahora, no el tema, sino de continuar con, en este caso, otro personaje importante que ahora a esas alturas ya no sé, Pepe, si nos vas a salir con que si era espía o si no era espía. pero también creo que la intención de este episodio es hacer un contraste entre ambas, ¿no? Creo que vamos a llegar a eso también. Y en este caso quizá llegó el momento de platicar también de Nancy Wake, ¿es correcto? El ratón blanco, mejor conocida como el ratón blanco, fue apodo que fue puesto por sus enemigos, curiosamente. Nancy Grace Augusta Wake, mejor Nancy Wake para más corto. Ella nace en Nueva Zelanda, aunque rápidamente se mudan a Sydney, pero nada más dura un rato con su familia completa porque cuando tiene 4 años su padre las abandona porque se va a ir a hacer una película de regreso a Nueva Zelanda. Esto obviamente la marca fuertemente. Ella no se acostumbró a esta sociedad australiana, nunca estuvo a gusto dentro de ella. A los 16 años se va de casa, se va a trabajar de enfermera. A los 20 años, después de recibir una herencia de una tía que tenía en Nueva Zelanda, ella usa esta herencia para viajar. Se convierte en freelance, en periodista. Consigue un trabajo para reportarle a un periódico estadounidense y ella se la vive viajando entre Nueva York, entre Londres, Vancouver. Pero la ciudad que más le gustó fue París. Aunque también hay un dato curioso de ella. Mientras trabajaba de periodista, ella estaba en Viena en 1933. Le toca ver cómo asciende Hitler, cómo ascienden los nazis. E inclusive le toca entrevistar al mismísimo Hitler. Le hace una entrevista a ella. Ella también quería ver por si era verdad estos reportes que tenían de refugiados alemanes que estaban diciéndoles todas las barbaridades que estaban pasando en su país, y ella las constata en persona. Ella se da cuenta cómo van por la calle un grupo de las SS y se dedican a golpear judíos al azar, a humillarlos, a azotarlos. Ella menciona inclusive que es un espectáculo casi medieval, la humillación que hacen contra los judíos y contra los que consideraban indeseables los alemanes.
Y en ese momento ella resuelve de que si no va, de que si ella tiene oportunidad de poder afectar el avance de los nazis, lo va a hacer. En una autobiografía que hizo años después, ella menciona que ese momento es un cambio muy radical para ella, porque en ese punto es donde ella decide que ya no va a ser esta chica de sociedad, esta socialité que le podríamos llamar en este momento, sino que se convierte en una luchadora. Y ese es el punto que la cambia, ese es el momento en el que sufre esta transformación. Regresa a Francia y en 1936 conoce a Henri Fioca, que era un adinerado industrial francés de Marsella. Se enamora de él y se casan en 1939, otra vez las fechas. Si a Mata Hari le pasó esto en 1914, ella se casa en Francia en 1939 y tiene una breve vida de lujos, ¿no? Porque si bien en Sydney pues, la pasó mal, mientras estuvo en Australia no vivió tan bien. Ya cuando obtuvo esta herencia se pudo dar una vida ya de más lujos, de una vida distinta, pero cuando se casa con este tipo que es un millonario, se dedica a comer caviar, a beber champán y tenían una casa a un lado del mar, o sea, veían todo el puerto, era un lujo increíble, ¿no? Pero pues, como bien sabemos también en el 39 es cuando estalla la Guerra Mundial. Los alemanes invaden Francia, invaden Bélgica y Francia primero, y se hacen de Francia rápidamente. Ellos firman el armisticio y pues queda en una zona ocupada. Ahora, esta mujer es parte ya de la sociedad, de la élite social de ese momento. Y muchos de sus conocidos, al estallar la guerra, usan sus influencias para largarse de ahí, ¿no? Para salir por pies, para agarrar lo más que puedan cargar y largarse de ahí, que es lo que yo creo que muchos hubiésemos hecho. Ella no. Ella usa su posición para ayudar a los franceses y para perjudicar a los alemanes, como ya lo había decidido desde que tuvo este evento cuando conoció a Hitler. Se dedica a ayudar a soldados, a hacer una red para poder sacarlos de Francia. En un principio porque conoce a un oficial inglés, que queda atrapado cuando estalla la guerra. Ella le da refugio en su casa, les da provisiones no solo a él, sino a los soldados que lo acompañaban y les ayuda a salir de Francia. Los manda hacia España, ya de España se van a Gibraltar y de ahí a Inglaterra, ¿no? Estos esfuerzos llegaron hasta los oídos del capitán Ian Garrow, un escocés que se dedicaba precisamente a esto, a formar unas líneas de escape para los soldados o bien los soldados que lograban escaparse o los pilotos que caían en Francia, que en ese momento era una tierra enemiga ocupada y necesitaban cómo sacarlos de ahí. Y cuando se entera que esta mujer les ayudó, la contacta porque ella tiene los medios, ella se puede mover. Ella inclusive compra una ambulancia. Se compra una ambulancia para poder mover a estas personas y sacarlas del país. Estaba haciendo un esfuerzo importante. Dichos esfuerzos duraron 2 años más. Ella estuvo trabajando con la resistencia francesa durante 2 años más y fueron tan exitosos estos esfuerzos que ella tuvo que para el año de 1943 era la número 1 en la lista de los más buscados de la Gestapo. Era la número 1, o sea, era la que más querían. Ofrecieron por su cabeza 5 millones de francos, que hace rato busqué la conversión a moneda actual y es $1,5 millones, que sinceramente es muy buen dinero. Y la querían atrapar porque aparte ya se estaba haciendo famosa dentro de la misma sociedad francesa. Ya todo el mundo hablaba del ratón blanco.
Nada más para comentarles a a nuestros escuchas, que la Gestapo, por si ellos no lo conocían, porque yo lo estoy aprendiendo en este momento, porque en lo que Pepe habla, uno googlea. Y la Gestapo, ni más ni menos, era el servicio secreto de la Alemania nazi. Es correcto esto, ¿verdad, Pepe? Así es. Sí, sí, sí. Y pues ellos eran los que la querían atrapar. Le empezaron a poner un cerco, empezaron a intervenir su teléfono, a abrir sus cartas, este, pues a intentar encerrarla, ¿no? Y sus compañeros se dan cuenta de que esto va a pasar. Su esposo se da cuenta de que esto va a pasar. Y le dicen que lo que tiene que hacer es fugarse, que tiene que salir de Francia porque si no la van a arrestar y no quieren que la arresten. Eh, Ella cuenta que cuando están los alemanes en la puerta de su casa, que van a arrestarla a ella le dice a su esposo que tiene que ir a comprar algo, le da un beso en la boca y se va. Y se va y ya no lo vuelve a ver. Ella intenta fugarse 6 veces. Tenía que pasar por la frontera, cosa que no era sencilla. La primera vez es arrestada y ella sale de este arresto gracias a otro espía que trabajaba en Bélgica, que también era parte de la milicia que se dedicaba a contraatacar a los alemanes. En el sexto intento es cuando por fin logra salir de Francia. Para salirse de Francia se tiene que tirar de un tren en movimiento. O sea, no la tuvo sencilla. Ya de ahí se hizo el mismo recorrido que tenían los soldados que ella ayudaba. Se pasa a España, de España se pasa a Gibraltar y de ahí se pasa a Inglaterra. Ya mencionaste el nombre del ratón blanco, Pepe, en cuando menos 2 ocasiones y no tuve la oportunidad de preguntarte. ¿A qué se debe ese nombre? O no sé si más adelante ya te encargarás de mencionarnos, o si era algo en particular debido a lo que estaba ayudando, o bien alguien nada más con buena fe se le puso ese sobrenombre. Se lo puso la Gestapo, de hecho. Ellos fueron quienes se los pusieron y se lo pusieron porque es muy difícil de atrapar, porque ellos ya sabían que había una persona que estaba coordinando el escape de los soldados, el escape de estos pilotos que caían en esas tierras y sabían que había alguien ayudándoles y ellos mismos les pusieron el nombre porque no la podían atrapar. Era una mujer muy astuta. Ella, aparte también, como Mata Hari, también era muy, muy guapa. Se dice que parecía una estrella de cine, porque cuando ella se pasa cuando ella ya llega a Inglaterra, Inglaterra en ese momento está preparando la invasión a Normandía, el día D. Ya están en condiciones de contraatacar a Alemania, porque obviamente los rusos ya le habían ayudado, pero pues eso es cosa de otra historia. Y cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos atacar a los alemanes, pero en 2 frentes. Nosotros vamos a llegar por Normandía, pero necesitamos que desde adentro la resistencia francesa también los ataque para que sea un poco más sencillo. Y piden el archivo de quién es el jefe o quién les podría ayudar para pues para armar a esa resistencia, y les mandan el archivo de Nancy Wake, del ratón blanco, y se quedan muy sorprendidos porque lo primero que ven es la foto, y te digo, y en la foto parece tal cual una estrella de cine, ojos enormes, ojos oscuros, cabello negro, muy, 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 muy guapa. Pero para poder usarla, para poder sacarle mayor provecho, la entrenan. Porque si bien ella ya había trabajado en la resistencia, lo había hecho de un modo muy empírico, con lo que ella podía hacer. Ellos la entrenan tal cual como si fuese, no sé, un SEAL o algo así, ¿no? Porque le ponen rutas con obstáculos, le ponen situaciones de escape, bueno, donde ella era atrapada, que tenía que demostrar esta capacidad para poder salir de ahí, y la mujer aprueba todo. Y después de que los ingleses la entrenan, la mandan con unos escoceses
que le enseñan a manejar armas, le enseñan a manejar explosivos, le enseñan a hacer explosivos con fármacos o con cosas que puedes conseguir en la farmacia, perdón. La dejan, pues ahora sí que súper preparada. La enseñan también el paracaidismo nocturno, porque es de la forma en cómo la van a regresar a Francia. Y de hecho, cuando regresa a Francia, que sí lo hace desde un avión en paracaídas, su paracaídas se queda atorado en un árbol, y la persona de la resistencia francesa que iba a ir por ella, que se llamaba Henri Tardivat, le da la bienvenida diciéndole: espero que los árboles de Francia den esta hermosa fruta cada año. Estuvo genial como ocurrencia, y piropo estuvo muy bueno. Ella, cuando llega a Francia, quien es el comandante en jefe, se podría decir, de esta resistencia, es un hombre que se llamaba Gaspard. Él ignoró las órdenes de Londres, donde le decían que tenía que actuar como una guerrilla, tenía que estar haciendo ataques de guerrilla. Él dice: no, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a mi modo. Lo que voy a hacer, agarra y junta a todos los miembros de la resistencia, que eran llamadas maquis, los junta en un solo sitio. Los alemanes lo encuentran, lo matan a él, matan a otros cientos más de sus miembros, y en ese momento es cuando Nancy Wake, el ratón blanco, se hace del mando, porque les dice: ¿saben qué? Yo soy quien tiene las órdenes de Inglaterra, yo soy quien los puede contactar, y la mera verdad, ya vieron a dónde los llevó el liderazgo de este otro tipo, y ella se hace con con el liderazgo de la resistencia francesa. Y no era cosa menor, o sea, ellos tenían de 3,000 a 4,000 miembros en ese momento. Ya cuando se va acercando más el día D, que es cuando desembarcan en Normandía, llegan hasta 7,000 hombres, pero llegan a 7,000 porque ella así lo decide. Ahora, para esto, a diferencia de Mata Hari, ella no quedó ahí por circunstancias. Ella decidió. Ella quería luchar contra Alemania. Ella, de hecho, en una entrevista que le hicieron en 1968, ella menciona: la libertad es una cosa por la que vale la pena vivir. Mientras estuve haciendo este trabajo, solía pensar que no importaba si moría, porque sin libertad no había sentido de vida. Era una mujer comprometida, y tiene frases de estas muy lapidarias. Hay una donde dice que la única Alemania que sirve es la Alemania muerta. Y que porque le dijeron que si no le había dolido matar alemanes. Dice: no, lo único de lo que me lamento es de no haber matado más. Hay también un evento donde unos de sus compañeros apresan a unas mujeres espías y no están decididos entre si ejecutarlas o no, porque tienen sus reticencias, ¿no? Llega Nancy Wake y ejecuta a una de las espías, porque sabes que no tengo tiempo para estar perdiéndolo ahorita. Ella es la culpable, la mata, deja ir a las otras dos. Tenía sus arrestos. Oye, Pepe, en este caso nada más, lo que me está llamando la atención, fíjate que me hubiera esperado a leer la introducción, bueno, como iniciamos el episodio del día de hoy, hubiera yo pensado que había tenido una participación un poco más, digamos, ¿discreta? No, discreta, sí, quizá discreta, un poco menos... digamos, en el frente y enfrentando justamente a los alemanes y a los adversarios y matando. Obviamente hubiera yo pensado que había sido más en su carácter de espía, como es el tema que estamos tratando en esta temporada para ti. En este caso, más bien me da la impresión que, pues bueno, ella no necesariamente se clasificaría como una espía, Pepe, aunque quizá haya espiado en su momento. En este caso me parece más que tiene un rango de comandante, de general, de alguien que está en el frente y que no necesariamente se esconde. Se esconde porque es la naturaleza misma de la guerra, el hecho de estar evadiendo, obviamente, a quien te busque para matarte, pero no necesariamente con la intención de no hacer nada y esperar agazapado, sino que siendo parte fundamental y activa de los incidentes y eventos que estaban pasando.
Pero yo creo que por la situación, ¿no? Porque ella es parte de la resistencia. Entonces, sí tiene que estar escondida, no se tiene que saber su identidad. Pero sí, como dices, ella califica más como combatiente que como espía, aunque se le clasifique como tal. Fíjate que su participación fue, ahora que lo mencionas, tan activa. Inclusive estuvo ella en un ataque que se hizo al cuartel general de la Gestapo en Monconi, al cuartel general, Gregor. O sea, mató a 38 alemanes. Ella cuenta que entró por la puerta de atrás al edificio, subió las escaleras, abrió una puerta, aventó sus granadas y corrió como alma que lleva el diablo. Y se llevó a 38 de la Gestapo. ¿Crees que, Pepe, digo, con algo, digo, general, no te pido que sean una enciclopedia, pero de los personajes que tú hayas leído, que hayas en su momento investigado o simplemente que hayan llamado tu atención, ¿tú crees que en este ámbito político de guerra, si tú quieres, crees que haya sido la mujer que haya matado más, en este caso, alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Me queda claro que quizás sí sea la mujer que más activamente haya participado, aniquilando alemanes, pero no sé cómo plantear la pregunta sin necesariamente sonar muy rudo, muy brusco con la misma, pues, porque en la época actual vivimos lamentablemente con muchos atentados, en todos lados, en todos los países, bueno, en muchos países, y hay también otra situación que vivimos muy particularmente en México y también en cierta parte de Latinoamérica y otros países, etcétera. Pero me llama la atención que con este carácter, obviamente, de los eventos que estaban pasando en ese entonces. Más bien no te voy a preguntar nada, Pepito, me llama mucho la atención la cantidad de gente que esta mujer mató entonces, en nombre quizá de la guerra y en pos de una causa que se consideraba como digna. Sí, sin hacer apología a la violencia. Al fin y al cabo son sucesos, ¿no? Que es lo que estamos contando, son cosas que pasaron. Yo sinceramente no me acuerdo de una mujer ahorita a bote pronto. Igual y en el transcurso de los programas nos topamos a otra. Fíjate que eh, obviamente un grupo tan grande no podía pasar desapercibido. Y los alemanes en cierto momento los empezaron a acercar, hasta que hubo un momento que tuvieron que refugiarse en un sitio porque los iban a ser atacados por los alemanes. Ahora, como te digo, para este rato ellos ya tenían 7,000 miembros. 7,000 miembros, pero en ese sitio había 22,000 alemanes. Fueron inteligentes porque se refugiaron en un sitio alto donde fueron atacados por aviones, morteros, por infantería, por todo, pero no les hicieron nada. De los miembros de la resistencia murieron 100 combatientes contra 1,400 soldados alemanes. O sea, le hicieron lo que el viento a Juárez, literal, no les hicieron nada. Pudieron resistir y pudieron ayudar el día que invadieron las fuerzas aliadas a Normandía. Mientras estaban invadiendo ellos, la resistencia liderada por Nancy Wake estaba atacando convoys alemanes, estaba rompiendo líneas de abastecimiento, estaba haciendo ataques directos. Y gracias a ellos también es que pudo ser exitosa esta invasión para que ya después pudiesen empezar a liberar a Europa. Antes de que pasara esto, hay un hecho muy importante y uno del que más se enorgullece Nancy Wake, ella misma lo declara. En cierto momento fue atacado el camión donde ella tenía su radiotransmisor. Fue destruido el radio y aparte iban a arrestar a los miembros que iban ahí. El operador de este radio lo que hizo fue quemar los libros de los códigos que ellos usaban, porque no podían tener transmisiones de radio que son abiertas, que todo el mundo puede interceptar, sin que estén codificadas. Y para ello, pues tenían su libro de códigos, ¿no? Este hombre lo quema, pero para poder seguir manteniendo la resistencia y seguir teniendo contacto con Inglaterra, para que siguieran mandando provisiones, para que les dijeran dónde iban a aventar las armas por medio de paracaídas, necesitaban tener comunicación.
Y para tener comunicación necesitaban unos libros nuevos de códigos. Nancy Wake lo que hace es que se roba una bicicleta. Ahora, estos libros los tenía que conseguir en otra ciudad. Una ciudad que estaba a 250 millas. Se las avienta en bicicleta, Gregor, en 71 horas. Pasando obviamente por puestos de revisión alemanes y toda la cosa. Pero son 71 horas de estar dándole a la bicicleta para recorrer 250 millas, que es una distancia tremenda. Ella cuenta que cuando se baja de la bicicleta sentía como si tuviera lumbre en las piernas. No se podía sentar, no se podía parar, no podía estar de ningún modo. Ella cuenta que de lo que está más orgullosa, de todas sus participaciones, de lo que ella cree que hizo más importante, fue este viaje en bicicleta. Porque si no obtiene esos códigos, es muy probable que se hubiesen quedado sin suministros a los pocos días. Estuvieron a nada de romper a la resistencia francesa. Y vamos, ahí te habla otra vez del carácter de esta mujer, ¿no? De los arrestos, porque es una hazaña, o sea, hay deportistas que hacen eso, pero se tienen que entrenar años, ¿no? Ella va y se roba una bici y en ese rato lo decide. Sí, para los que estén ahí pensando todavía y no han sacado la calculadora, decirles que 250 millas mencionaste son nada más y nada menos que 400 kilómetros. Ahora, no sé si eso se lo aventó de ida y se lo aventó de vuelta. No, yo espero que de regreso ya la hayan mandado, aunque sea en un camioncito, porque la emergencia ya era así, ¿no? Sí, claro, pero la verdad que 400 kilómetros, Pepe, sea corriendo en bicicleta o en algún medio que tú mismo tengas que propulsar, mis respetos, ¿no? Para quien lo haya hecho. Bien comentas, hay atletas, hay ultramaratonistas ahorita que quizá esa sea un número que no les espante mucho, pero estamos hablando de una mujer que tuvo que superar, y me imagino, caminos y también en su momento, ¿por qué no? También quizá retenes, quizá esconderse, quizá pasar nuevamente por caminos muy transitados, etcétera, etcétera. Así que respeto a quien respeto merece. Y sus esfuerzos tuvieron fruto porque el 25 de agosto del 44 los aliados ya liberaron a París. Hubo un desfile donde ella participó, hubo, ya sabes, toda la fiesta, pero también hubo una tragedia porque en ese momento ella se entera de lo que le había pasado a su esposo. Ella tenía la idea de que se lo podía encontrar más tarde, pero no había sabido nada de él durante todo este tiempo, desde que se fugó de Francia, que fue a Inglaterra, regresó y que estuvo haciendo todo esto. Ella no sabía qué había pasado con su esposo al que se refería como el amor de su vida. Ella se entera que este hombre fue arrestado, fue torturado y fue asesinado por la Gestapo. Y en ese rato le llega eso de golpe. Ahora, ella, como te digo, estaba en medio de estas fuerzas francesas de resistencia, entre esta resistencia, donde la mayoría eran hombres. Y una mujer tan guapa, te imaginas el acoso que sufrió, ¿no? Porque aparte ella era la que mandaba y se dice que retaba a sus compañeros a competencias de beber alcohol para también ganarse el respeto y que los vencía. Y aunque algunos historiadores piensan que debió de haberse acostado con algunos de sus compañeros, ella todo el tiempo ha sostenido que jamás se metió con sus compañeros. Dice, si me hubiese metido con uno, hubiese tenido que aceptar al pelotón completo porque se hubieran enterado. Dice, aparte yo era una mujer casada y ella todavía tenía la esperanza de ver a su esposo. Lamentablemente, te digo, cuando liberan París, ella se entera de todo esto y se entera también de la muerte de muchos compañeros que trabajaron con ella. Como lo hemos mencionado anteriormente, Pepe, el hecho, en épocas actuales y como ya lo has dicho anteriormente, en años anteriores, el tener la valentía de comandar y el hecho de que haya gente que tenga que respetar y cuadrarse ante una mujer en ocasiones es muy complicado. Y me imagino que ella tuvo que obviamente transmitir esas ideas y por qué no también demostrar en su momento
todo lo que seguramente lo hizo y por eso la llevó a un lugar tan alto en la historia. Y aparte de una situación especial, ¿no? Como lo es la guerra. Y ella lo sufrió también porque cuando se acaba la guerra, cuando ya todo liberado, cuando es una viuda sin recursos, cuando se entera de que esa es su situación, pues no le queda de otra más que ponerse a trabajar, ¿no? Y si bien mientras estaba la guerra activa, ella es una líder de la resistencia, cuando se acaba la guerra, estos desgraciados la ponen de secretaria. Estamos hablando de una mujer que aventó granadazos al cuartel general de la Gestapo y la pones a servirle café a otros tipos, ¿no? A tomar apuntes. Pues obviamente no le gustó. Se regresa a Australia, intenta entrar en la política. Bueno, entra en la política, entra como candidato para gobernador, creo, en un par de ocasiones. En ambas pierde. Y se regresa a Londres. En Londres pasa 5 años como oficial de inteligencia, ahora sí ya en un puesto un poco mejor porque es una subgerencia. Ahí conoce a John Howard, quien había sido un piloto bombardero también de la Real Fuerza Aérea, y se casan. Ella renuncia al puesto y se mudan a Australia otra vez de regreso en 1960. En 1997 muere Howard. Y 4 años más tarde, en el 2001, ella regresa a Londres y se regresa a vivir al hotel llamado el Hotel Stafford en St. James Place, perdón. Era un club de las fuerzas británicas y norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. Ella se mudó ahí por pura nostalgia, porque ella había estado ahí en el 45, ella ya conocía el sitio, pero se regresa a vivir ahí. Ahora, esto estoy hablando del 2001. En 1985, ella salta a la fama porque publica una autobiografía que se llama El ratón blanco, precisamente. Y empieza a ser conocida y todo. Pero cuando llega a este hotel, ya no tenía tanto dinero. Aparte, le encantaba el chupe, como desde joven hasta el último de sus días casi. Empieza a tener unas deudas tremendas en el hotel, pero se dice que hubo muchas personas, muchos amigos que le ayudaron, entre ellos ni más ni menos que el príncipe Carlos, que también ayudó a pagar la deuda que tenía ahí. Esta vida, pues obviamente la lleva a tener un ataque cardíaco en el 2003. Ella dice, ok, está bien, ya tengo mis años, se muda a un hogar para los que están retirados del servicio, un asilo para militares, para ser claros. Y ella, si bien, como dices, al principio fue la mujer más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. Fue la que obtuvo más medallas. Obtuvo la medalla de la libertad de Estados Unidos. De Francia le dieron la medalla de la resistencia, la cruz de guerra y el más alto honor que hay en Francia, que es la Legión de Honor. Pero si ella obtuvo todos estos, ella siempre se refirió con nostalgia de Australia. Ella decía que en su tierra nunca la habían reconocido. Y para cuando la quisieron reconocer, a ella ya le valía puritito sorbete, porque en 2004 fue honrada por la Orden de Australia. Ahora, en ese momento, Wake ya había vendido todas sus medallas. Decía que no tenía caso conservarlas, que estarían simplemente fundidas de su muerte. Dice, y si no, probablemente iría al infierno y se fundirán de cualquier manera. Ya no le importaba nada, ¿no? Ya esos reconocimientos que le pudiesen dar. Ella muere el 7 de agosto de 2011 a la edad de 98 años. O sea, fue longeva la mujer y se la merecía. Fue cremada y sus cenizas fueron esparcidas en las colinas de Mount Coney, donde dirigió el ataque a este cuartel de la Gestapo. Ahí fueron a poner sus cenizas. Me parece muy rescatable la vida de ella, de cómo decidió ser esta mujer combatiente, cómo no... Ella pudo haber tenido la salida, ¿no? Su esposo tenía mucho dinero. En cuanto estalló la guerra, pudo haber corrido de ahí,
y no lo hizo. Ella decidió quedarse a ayudar, y después de quedarse y ayudar, se fue a preparar para tener más herramientas, y luego regresa a territorio ocupado. No creo que muchas personas pudieran hacer eso. Ella decide ser una espía combatiente, como le llamemos, y decide participar y atacar a los alemanes, a diferencia de Mata Hari, ¿no? Que Mata Hari fue víctima de las circunstancias. Ella no tenía opción. Era o la hacía de espía o la hacía de espía, no le quedaba de otra. Y se me hace muy curioso que conozcamos mejor a Mata Hari que al ratón blanco. Era justamente lo que te iba a mencionar, y en ese mismo caso que en ese episodio que contrastaste a la Güera Rodríguez, y perdón que me remonte a esa época porque también lo dejaste muy claro, el cómo se conocía más a alguien que aparentemente había participado más activamente en el movimiento que se estaba llevando a cabo en ese momento, como era más reconocida la otra persona que aparentemente no había hecho tanto. Que aunque creo que si quieres saber un poco más al respecto, ve a la temporada número 1 de Analógicos y allí encontrarás justamente, no recuerdo cómo titulaste ese episodio, Pepe, pero... discriminación histórica, de eso sí me acuerdo. Discriminación histórica, vayan a la temporada número 1 y allí lo encontrarán y conocerán más o menos también una comparativa que Pepe hace en esos dos personajes de la Güera Rodríguez. La famosísima, le voy a robar en este caso esa palabra, Pepe, la famosísima Rodríguez. Ya la estoy evitando. Y doña Josefa Ortiz de Domínguez. Mencionar en este caso que en efecto Mata Hari, y no porque si yo no lo sé es porque nadie lo sabe, no, por supuesto habrá gente que nos esté escuchando en este momento que a ellos sí les haya sonado desde un momento Nancy Wake, pero yo creo que en el colectivo general es más posible, es más factible que les suene el nombre de Mata Hari más allá que del de Nancy Wake. Si quieren conocer un poco más, ese libro que Pepe nos mencionaba es titulado La biografía de la mujer que la Gestapo llamó el ratón blanco. ¿Algo más que mencionar, Pepe, de cualquiera de esos dos personajes que nos has traído el día de hoy? Pues la verdad, no, simplemente me parece, otra vez insisto, curioso cómo una de ellas pasó más a la historia que la otra, porque tiene su libro, tiene sus programas. Hay una película muy buena también del ratón blanco. Está en YouTube también, no batallan mucho para acceder a ella. Y se me hace curioso, como te mencioné, que la conocemos más a Mata Hari, yo creo que por esta intención de los franceses de limpiarse un poco, de cubrirse las espaldas, haciéndola mucho más grande de lo que era, y conozcamos menos a Nancy Wake, que tuvo una participación tan activa y tan importante. Así es, pues como siempre entonces agradecerte, Pepe, por traernos personajes que si no fuera por ti serían y seguirían ocultos ahí en la historia que no todos conocemos. Así que vamos a recordarles, Pepe, a nuestros amigos dónde se pueden poner en contacto. A cada vez que digo a nuestros amigos me siento como Chabelo. Si vives en México y en Latinoamérica, probablemente. Entonces yo soy el señor Aguilera o qué pedo. O no sé si Chabelo era quien decía a los amigos o no, pero en fin, Pepe. Recordarle a nuestros amigos, recordarle a las personas que nos escuchan, mandarles un saludo a todas las personas que nos escuchan, obviamente en México, ¿por qué no? En las ciudades de México, también a nuestros amigos en Europa que nos escuchen, por ahí revisamos. Estamos en Alemania, estamos en Tel Aviv, estamos en algunos otros lugares que, como ya dijo Pepe anteriormente, no nos hubiéramos imaginado que por ahí nos descargarían. También a nuestros amigos de Estados Unidos, ¿por qué no? Y de España, de Sudamérica. Entonces, a todos ellos un fraternal saludo y se pueden poner en contacto con nosotros, Pepe. Ahora te toca a ti. Por favor, recuérdales a ellos dónde nos pueden encontrar. Los correos es la forma más directa. Bueno, checamos todo. Los correos son gregory@analógicos.com. El mío es pepe@analógicos.com. Estamos también en las clásicas redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook, en Analógicos Podcast. Pueden visitar nuestra página también, analógicos.com. Y la verdad, yo creo que no está de más mencionar
hace poco que vimos las estadísticas de dónde nos escuchan, para mí siempre es muy grato esto. Yo sé que muchos amigos en común nos escuchan, amigos no es familiares en mi caso, y me da mucho gusto saber que nos oyen. Pero también del mismo modo me da gusto que cuando me mostraste las estadísticas hay gente de Canadá, de Alemania, de Israel, Francia, Chile, de los Países Bajos, de Inglaterra también. Y pues un saludo a todos los que nos están escuchando, ya sea en el país o fuera de él. Que nos hagan llegar sus peticiones, ¿no, Pepe? ¿Qué te parece que les pidamos entonces abiertamente que nos hagan llegar de qué espía ellos estarían interesados que tú les trajeras, obviamente, les hablaras en algún episodio? Y bien, a mí nada más mándenme un saludo porque yo sí soy bastante random en los temas que traigo, así que seguramente uno muy interesante se estará cocinando para la siguiente vez que publiquemos un nuevo episodio, Pepe. Entonces ha llegado el momento de despedirnos de nuestros amigos, de agradecerles el estar aquí con nosotros en este episodio del día de hoy. Así que vale la pena despedirse ya en este momento, ¿no, Pepe? Sí, ya es hora, aparte ya aquí ya son las 11 de la noche y es hora de hacer la meme. Vámonos entonces y aquí nos veremos en el siguiente episodio de Analógicos.